Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues agradecida con Dios, agradecida también con esta radiodifusora que pues está llegando al corazón de mucha gente y pues sobre todo que esa gente está alerta y está atento a lo que Dios quiere hablar el día de hoy a cada uno de sus corazones. Así que feliz y bendecida. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy, Pau. Claro que sí, pues bueno, buenas tardes. No sé en qué horario estén en su país, aquí en México apenas van a ser, bueno, son las 5 de la tarde. Y pues hoy hay un gigante del que quiero hablarte. Sí, quiero profundizar para que conozcamos a este gigante bien, bien, bien. Pero también quiero darte parte de mi testimonio porque yo creo que todos hemos pasado por este gigante. Yo creo que es un gigante que yo creo que hasta desde niños nos ha tocado vivir. Y es porque desgraciadamente en este mundo se ven tantas cosas desde ya el tráfico, desde muchas cosas que este gigante ha hecho de las suyas, ha hecho de las suyas en el mundo y les digo, es parte de mi testimonio porque sigo luchando con este gigante, sigo teniendo esta batalla con este gigante, pero que poco a poco al irlo conociendo, al conocer también que tengo a Cristo, esa identidad que yo pues tengo de ser hija de Dios, me ha ayudado mucho a cada que yo siento que quiere entrar este gigante a mi mente o que le he dado permiso sin a veces darme cuenta, dejo la puerta abierta y dejo que entre y haga de las suyas. Pero cuando luego lo detecto, es ahí en donde nosotros debemos de atacar para sacarlo de nuestra mente. Por eso día con día tenemos que tener un lavamiento continuo de decir, Señor, pues ve mi corazón y si hayas en él algo de perversidad, si hayas en él algo que no te agrada, Señor, sácalo. Y día a día tenemos que examinar nuestra mente, a ver cómo estamos, y esto no tiene nada que ver con situaciones como de poner la mente en blanco. Eso no, la palabra de Dios no habla sobre poner la mente en blanco. El mundo ha llegado a la meditación, la ha transformado, que de eso un día hablaremos un tema así, porque muchos pues están equivocados con el término meditación. Pero bueno, el día de hoy este gigante del que quiero hablarte es el gigante del estrés. Y esa es la pregunta que hoy te quiero hacer. ¿Has tenido estrés en tu vida? ¿Desde qué edad? ¿Desde si todavía es presente este gigante en tu vida? Este gigante del estrés es un gigante que, como bien te acabo de mencionar, podríamos saber qué es y podríamos pensar que lo conocemos, pero hoy quiero que podamos entender primero qué es el estrés. El estrés es un estado de preocupación, ¿cierto? Es un estado de preocupación o tensión mental. Fíjate, quiero hablarte un poquito en términos pues, que han estudiado pues, esta situación del estrés, porque pues lo han visto en muchas edades. Te decía yo, desde niños, hay niños que se están mordiendo porque están estresados, niños que se arrancan el cabello porque sienten estrés. Y es eso, el estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado, ¿qué genera esa tensión o esa preocupación? Es generado por una situación difícil y tu cuerpo lo manifiesta con una presión física, mental o emocional. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a sentir este estrés, es porque estamos preocupados, porque tenemos una situación mental que lo generó una situación difícil. ¿Y cómo lo está manifestando en nuestro cuerpo? Pues a través de una presión física, que es
enfermedades, que ahorita vamos a hablar de ello, mental, que son las situaciones emocionales que nos lleva a estar piense y piense y piense y piense y mentalmente no, ni siquiera duermes, estás piense y piense. Y emocional, eso también te lleva a que hay gente que cuando está estresada grita, se enoja, manifiesta todo su estrés a través de las emociones, llora, mucha gente cae en depresión y bueno, es un sinfín, pero desgraciadamente este gigante toca esas tres partes que pues que tenemos que tener mucho cuidado porque físicamente, mentalmente y emocionalmente es justamente donde el Señor desea y anhela que estemos bien, ¿verdad? Nosotros desde antes del fin, desde el inicio del mundo, perdón, nosotros no nacimos con ninguno de estos gigantes. Dios no nos creó con ninguno de estos gigantes, menos del estrés. Nosotros no traíamos eso, el diseño de Dios no traíamos eso, pero desgraciadamente cuando nacemos estamos y llegamos a un mundo caído en donde pues los hijos desde que están en la pancita de la mamá absorben todo ese estrés, nacen y ven todo lo que ven lo empiezan a duplicar. Entonces, si la mamá grita, si el papá grita, si la mamá está llore y llore, si está preocupada, ya le dio alguna enfermedad por el estrés. Y entonces son réplicas que empezamos y seguimos teniendo pues desde niños y ya en la adultez, pues, ¿qué te puedo decir, no? Yo creo que todos hemos manifestado a este gigante, pero ahora, ¿cuáles son esas puertas abiertas que le dejamos y que yo misma te decía? Yo he dejado esas puertas abiertas que inconscientemente es como cuando, pues sí, o sea, entras a tu casa, dejas la puerta abierta, no te diste cuenta y ya se salió el perro, ¿no? O ya se metió algo, un animal, o ya dejaste la ventana abierta, ya se te metió algún insecto, y por un descuido, ¿no? No porque uno lo quiera hacer al drede, ¿verdad? Eso no. Pero por descuidos, que tenemos que tener mucho cuidado con esos descuidos, dejamos la puerta abierta, porque entonces es decirle a este gigante, pásate, eres bienvenido, la puerta ya está abierta. No hace falta que yo te la abra, ¿no? Ya te la dejé abierta para que pases y hagas de las tuyas. Y bueno, estas puertas abiertas se deriva que en diferentes situaciones en donde estamos, ahí abrimos esas puertas. Te voy a poner algunos ejemplos para que vayas identificando qué puertas abiertas le has dejado a este gigante del estrés. Que recuerda, al final, todos estos gigantes, y lo voy a repetir porque quiero que lo tengas siempre en mente, siempre. Si tú dices que ya estoy estresada porque peleo siempre con mi esposo, tu esposo no es el problema. Acuérdate que tu lucha no es contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, es contra ti misma que tú estás dejando que pasen estos gigantes. Entonces, ¿quién debe de mejorar? Tú. ¿Y contra quién tienes que pelear? Contra este gigante. Entonces, en la medida que tú empieces a vencer a este gigante del estrés, vas a darte cuenta que tu problema no era contra tu esposo. Y él mismo también tiene que pelear contra este gigante y vas a ver pues que se va a sentir una armonía, una paz, que es lo que Dios quiere tener en tu matrimonio, aún en tu relación con tus hijos, etcétera. Entonces, cualquier gigante, y este gigante del estrés solamente quiere dividir, hurtar, matar y destruir. Recuérdalo siempre. Todos estos gigantes que son pues los que el diablo, el enemigo, Satanás, como quieras llamar, ha usado para entrar a nuestra mente, ha usado para entrar a nuestra vida los ha usado para entrar a tu matrimonio, a tu casa, a tu trabajo, escuela, vida social. Entonces, bueno, una de estas puertas es justamente el trabajo y quiero empezar por él. ¿Qué pasa con estas puertas abiertas o por qué se las dejamos? ¿Por qué le permitimos? ¿En qué casos? Cuando tú tienes un jefe exigente, ¿no? Que te está exigiendo todo momento y ya tienes esto,
y ya hiciste esto, y no llegas temprano, y ahora te vas tarde, y necesitamos sacar el trabajo, y es ya, y si te das cuenta, hasta cuando son las entrevistas, ¿verdad? Del trabajo, te piden que sepas trabajar bajo presión. Imagínate ya un trabajo que desde inicio te dice que sepa trabajar bajo presión, eso ya te está dando la primer señal que es voy a trabajar con estrés. ¿Por qué? Porque es una presión. Acuérdate que dijimos que el estrés es una tensión, una presión, una preocupación mental. Entonces, desde ahí tienes que tener mucho cuidado que al final, cuando tú tienes una situación económica, a veces optamos por esos trabajos en donde, que claro está, si tú eres de los que eres muy fuerte contra este gigante y tú de plano dices a mí este gigante, no me hace nada, a mí mi jefe me puede tener, o mi jefe puede ser exigente, pero a mí no me ocasiona nada. Bueno, entonces ahí ya sería una situación que tú necesitas analizar, ¿no? Pero si tú sabes que el estrés es uno de los gigantes que todavía estás combatiendo día con día, te sugiero que no tomes esos trabajos hasta que no, pues vayas con Dios y Él te ayude. Yo creo que todos estos gigantes van a estar peleando, pero algo sí es muy cierto. Tenemos nosotros el gozo de saber que tenemos a Dios con nosotros, así que ¿quién contra nosotros? Eso dice la palabra y es verdad. Entonces, compañeros complicados, ¿qué tal? ¿Qué tal los compañeros complicados que quieren hacerte la vida imposible, que quieren competir contra ti, que ya te metieron en chismes, que quieren ser más que tú? Esos compañeros, y si tú permites que esos jefes que son exigentes, que esos compañeros complicados estén haciendo algo en tu vida, no es que no son ellos, es que tú le estás dejando al gigante del estrés entrar. Esas puertas. Entonces tú debes de empezar a trabajar en tus frutos del espíritu, porque los frutos del espíritu, acuérdate que uno de ellos es la paciencia, otro de ellos la mansedumbre, el gozo, el amor. Entonces, si tú no trabajas, si tú y yo no seguimos trabajando en nuestros frutos del espíritu, entonces pues, van a seguir habiendo estas puertas abiertas que le vamos a dejar a este gigante. Otro es metas no alcanzadas, largas horas laborales, eso también te genera mucho estrés, ya estás cansado, se empiezan a tensionar tus músculos porque son muchísimas horas que o estás parado o estás sentado o estás en un trabajo forzado por demasiadas horas. El ruido, tanto ruido también te genera estrés, el hostigamiento de a lo mejor algunos compañeros que quieren aprovecharse, ¿verdad?, de la situación, que quieren, pues ahí estar, eh, pues, no sé, intentando, ¿no?, tener una relación contigo y están, pues, amedrentándote. Eso también llegas a tu casa cansado, cansada, ¿verdad? Otra de las puertas que dejamos abiertas es el dinero y las finanzas. ¿Y esto a qué va? Lo que yo decía ahorita, cuando justamente tú tienes un problema económico, en vez de acudir a Dios, sabiendo que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde, que te dice que no te afanes, todas las promesas que Él te da, nos olvidamos de ellas y entonces le dejas esta puerta abierta al diablo, a este gigante del estrés. Y entonces como empiezas a tener una mala administración y entonces cuando todavía falta para el pago de la quincena, falta para el pago de un mensual, no sé cómo te lleguen a pagar en donde tú trabajas, semanal, pero como te administraste mal, gastaste de más, hiciste compras que no tenías que hacer y entonces empieza ese estrés porque empieza a haber una tensión mental
y ahora cómo le voy a hacer, y es que tengo que pagar, y ya se viene la colegiatura de los hijos, y la escuela, el colegio, la renta de la casa, y te das cuenta que tú le estás dejando. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando no acudimos a la palabra que Dios nos dice? Esto es lo que justamente pasa. Le dejas esta puerta abierta y le dices, entra, mira qué problemas tengo de administración. Cuando te hacen algún fraude, a mí ya me hicieron a mi esposo y a mí ya nos hicieron un fraude en unas vacaciones, pero nosotros tuvimos la culpa, nosotros le dejamos la puerta abierta al estrés, le dejamos la puerta abierta a algunos gigantes y entonces ni siquiera fuimos con Dios a decirle, Señor, ¿quieres que viajemos? ¿Quieres que tengamos vacaciones? Que sea tu voluntad y no la nuestra, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones que o este gigante entra, es porque precisamente no tomamos y no consideramos a Dios en ningún momento. Y entonces, cuando a nosotros nos hicieron un fraude por casi 30,000 pesos, una agencia de viajes, entre comillas, y pues nos robó todo ese dinero, ¿verdad? Y ni viaje, y es un dinero que tuvo que pagar mi esposo al banco, y estuvimos estresados porque pues sientes esa tensión, ¿verdad? Entonces, los fraudes, tu estatus social, que tú dices, es que ¿por qué no soy rico? Es que ¿por qué no soy como fulanito, como menganito? Es que es porque tengo que ser pobre y entonces te empiezas a menospreciar y empiezas a sentirte que eres lo más vil. Y recuerda que para el Señor Él no ve estatus sociales, pero tú sí. Te empieza a estresar que la elevación de los precios, ¿verdad? Que ya se elevó la gasolina, que ya se elevó la comida, que la colegiatura, la elevación de precios también nos empiezan a tensar. También hay preocupación, pero también no vamos a la palabra, ¿verdad? Esas promesas que tanto están en la palabra, no las leemos o no las creemos o no las meditamos. Y entonces sucede esto y es una constante. Si te fijas todas estas cosas, yo creo que más de uno de los que ahorita están escuchando el día de hoy esta plática, le han estado palomeando, ¿no? En cada cosa que estoy diciendo, porque sinceramente a mí me ha pasado, también me ha pasado. Y he tenido de verdad como Dios me ha confrontado en decirme qué te está ocurriendo, por qué permitiste que el estrés llegara a tu vida, porque cuando yo te he dicho que yo estoy contigo, que dejes tus cargas, que reposes, porque has permitido. Y de verdad es confrontante con el Señor y que aparte deja y permite que nos sucedan las cosas para que nos demos cuenta que este gigante no está jugando, que este gigante no viene nada más a hacer amistad contigo. Este gigante no viene nada más a probarte. Este gigante viene, acuérdate, a robar, viene a matar y viene a destruir los propósitos que Dios tiene para ti. Otra de las puertas que dejamos abiertas es en las relaciones familiares. Y bueno, pues aquí ya había puesto un ejemplo, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa. ¿Y qué pasa cuando empiezan las discusiones con el esposo y la esposa? Empieza a haber un estrés, porque hay una frustración, porque hay coraje, porque hay un enojo. Y entonces hay gente que lo saca, hay gente que lo reprime, pero al final estás estresada, estás tensionada y entonces termina la pelea y nada más estás pensando y empieza a haber una situación y ya te estás enfermando y entonces ya hay emociones alocadas, ya tomaste decisiones apresuradas, entonces ya atacó el estrés con una discusión que tuviste con tu pareja, ya atacó tu estado físico, tu estado mental y tu estado emocional, ¿cierto o no? Todos los que hemos pasado por alguna situación así con nuestra pareja,
estamos dejándole la puerta así, pero el zaguán completo, no sé cómo se diga en tu país, pero por donde metes la cochera, el garage, la puerta del garage abierta, de par en par, ya ni siquiera la puertita ni la ventanita, ¿no? Ahí le dejamos estas puertas en donde él vio que que estás teniendo una discusión con tu pareja, y entonces él dice, con permiso, aquí es donde me toca entrar. Y empieza a generar ese estrés. Cuando hay discusiones que, que suceden cuando a lo mejor el esposo se quedó sin empleo y entonces empieza a ver ese estrés. ¿Qué hora qué vamos a hacer? Y entonces él dice, pues trabaja tú y yo porque voy a trabajar y pues yo es que yo ya trabajo eh, y no nos va a alcanzar. Empieza ese estrés, ¿no? Esas peleas o cuando no hay pues cuando los dos no piensan de la misma manera, hay estrés. Cuando ya ensucia en algún lado el esposo, empiezas a estresarte porque ya habías dejado limpio. Pero fíjate, son cositas que si tú las analizas, de verdad, si tú analizas que tienes a Cristo, si tú analizas que debes de tener el comportamiento de Cristo, porque tienes su genética, porque tienes ese código de Él, entonces dices, ¿por qué me estoy peleando por esto? Si yo no debo de confiar en mi esposo si él tiene o no trabajo. Yo confío en el que tiene mi esposo. Mi esposo, si mi esposo tiene a Dios, yo confío en que él está confiando. Yo confío en que Dios va a obrar en mi esposo. Confío en que él va a conseguir ese trabajo que ya Dios tiene preparado para nosotros. Y entonces esa mujer prudente, esa mujer que dice la palabra que es sabia, entonces le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, mi amor, vamos a orar. Dios tiene preparado, yo te voy a apoyar, así vendamos gelatinas, postres, yo te voy a apoyar porque somos una sola carne. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y entonces yo no puedo pelear contra mi esposo porque se quedó sin empleo o porque pasó y sin querer ensució la cocina. De verdad son cosas que si las piensas, dices, ¿por qué le dejo la puerta abierta a este gigante para que me ataque de esa manera? Cuando son cosas que puedo, no son fáciles, no son fáciles, pero sí se puede. Que Jesucristo nos puso la prueba de que sí se puede ser como Él, así que no tenemos ningún pretexto. ¿Qué pasa también con los celos? Y estás pensando, ese es otro gigante que ya hemos visto, pero al final te genera estrés, porque estás pensando y no duermes, porque le quieres revisar el celular a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, y es que yo creo que él me mintió, yo creo, y entonces vives tensionado, vives frustrado, todo preocupado porque te están siendo infiel y ni siquiera tienes ni las pruebas, ni siquiera sabes si en realidad es porque tú has permitido que entren estos gigantes y entonces ya generó ahí también un estrés. Y bueno, pues el temperamento de cada una de las parejas, ¿verdad? Eso también es inevitable. Eso ya lo hemos hablado también, cada uno tiene su temperamento colérico, eh, sanguíneo y todos los que ya hemos hablado y que de pronto también suele ser complicado. Yo con mi esposo he tenido ya la plática de decir, a ver, tú eres sanguíneo y yo soy colérico con sanguíneo y entonces pues ahí vamos a hacer una bomba si dejamos que esto crezca, si dejamos puertas abiertas. Y entonces, como yo ya te conozco, tú ya me conoces, vamos a dejar un momento, a lo mejor en ese momento no están las emociones a flor de piel, ¿verdad? Pero vamos a calmarnos, vamos a reconocer cada uno de nuestros errores. Entonces empezamos a trabajar porque ya conocemos también el temperamento de él y el temperamento mío. Ahora con los hijos, desde que estás embarazada empiezas un estrés, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el parto? Y más si, bueno, tu pareja no fue responsable de ese embarazo.
empiezas a estresarte, pero te vuelvo a decir, no estás solo. Y es muy cierto este eslogan, donde estás no es el final. Así que desde que estás embarazada no le puedes transmitir a tu bebé este gigante del estrés. Entonces, ¿qué pasa con los hijos cuando nacen? Todas tus descargas emocionales, mentales y físicas, se las descargas a tu bebé, ¿no? Y entonces le gritas y le dices, ya cállate, no me dejas dormir por un momento, ¿no? Ya estoy cansada y estás estresada todo el tiempo porque le estás dejando y en vez de que tu hijo sea una bendición y que disfrutes cada momento, que, que tienes que recordar que ese bebé no es tuyo, que te lo prestaron, que es un encargo de Dios y que Dios te va a pedir cuentas de cómo lo estás formando y cómo todo eso, cómo estás disfrutando cada etapa, estás teniendo un estrés. Y bueno, pues qué tal con los padres, los hermanos, empiezas también a tener un estrés en sus decisiones porque no van de acuerdo a lo que tú piensas y empiezas a molestarte, es que mi hermano ya hizo, es que mi papá, es que mi mamá, y más cuando tú ya empiezas a adquirir pues otra responsabilidad pero recuerda también esto, cuando tú te casas, dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne con su pareja, ¿verdad? Y entonces, ¿eso implica totalmente dejar al padre y a la madre? Sí. ¿Dejar que ellos tomen sus decisiones? Sí. ¿Tú puedes dar tu consejo? Sí. ¿Estresarte porque ellos no le hicieron caso a tu consejo? No es permitible. Y ahí es donde entra parte de mi testimonio que me queda ya poquito para contártelo, pero esto va a seguir la semana que viene, ¿eh? Pero quiero contarte esto porque definitivamente ahí es donde yo dejé esta puerta abierta. Cuando yo empiezo a ver algunas situaciones en mi familia, decisiones que ellos tomaron que yo no estaba de acuerdo, que yo ya siendo casada, porque esto tiene de este año, eh, de pronto yo había ido a este Congreso de Colombia, allá en la radio de Buscuantí, donde tuvimos nuestro increíble congreso, y de regreso, pues empieza este gigante, ¿verdad?, a querer entrar, y empiezan varios gigantes a querer atacar mi vida, y bueno, pues empiezo a tener algunos inconformidades con mi familia, y de pronto, de la nada, me sale un brote, eh, ronchas, no sé cómo se diga en tu país, pero eran como si fueran piquetes de mosco, pero como grandes, no eran ámpulas, pero eran brotes rojizos en todo el cuerpo. Empezó por la parte de arriba, sin llegar a la cara, era cuello, brazos, todo esto. Y entonces fui al médico, el médico me dijo que era una intoxicación, tomé medicamento, me voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo. Tomé el medicamento, me dijo, a lo mejor cambiaste de jabón, te está afectando. Bueno, pues me bañé con otro jabón, lavé mi ropa con otro jabón, pero esto no cesaba, al contrario, eh, todavía avanzaba más. Y ahora ya había llegado al tronco de mi cuerpo, ya había ocasionado ahí más ronchas, más brote, ese brote rojizo, pero era una comezón insoportable que yo no podía con eso. Yo me ponía a orar y yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? Pero fíjate cómo estos gigantes mm, son tan audaces porque son mentirosos, porque saben cómo esconderse para que tú no los ubiques. Pero mira, Dios y su Espíritu Santo son tan buenos que te hacen luego que los reconozcas y que te digan, ahí están, no los ves, pero ahí están, ¿no? Bueno, en ese momento yo no lo había percatado porque a mí el médico me decía que era una intoxicación o que me había dado alergia a algo, que también pudo haber sido el calor en ese tiempo,
Pues ya habían pasado creo que un mes de que había ido a Colombia y yo decía, pero es que el calor de Colombia no creo que me haya afectado porque ya pasó un mes, a menos que mi cuerpo lo haya sacado apenas. En Ciudad de México se alzó, nunca había habido un año tan caluroso como este. Y entonces me decían, puede ser el calor también, trata de ponerte bloqueador, no salir tanto al sol y bueno, recomendaciones de todo, ¿verdad? Y termino con esto. Bueno, les sigo contando la semana que viene, pero cuando fui al siguiente médico y me vio las ronchas, me dijo, eso no es ni brote de calor, eso no es intoxicación ni es alergia. Lo que tú tienes es estrés. Y ahí es donde Dios usó a este médico para decirme, Paola, le acabas de dejar la puerta abierta al gigante del estrés y mira cómo te tiene postrada en una cama sin poder dormir y con una intoxicación horrible en mi cuerpo. Les sigo contando la semana que viene. No te lo pierdas, esto de verdad te va a ayudar mucho. Así como me ha ayudado a mí, yo sé que esta palabra también es para ti y que la semilla que hoy quedó en tu corazón, yo sé que no está vacía, va a dar fruto y vas a poder tú compartirla a otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.